Muy buenas tardes a todos, muy buenos días si estáis en Latinoamérica. Bienvenidos un día más a mi canal. Muchísimas gracias por estar ahí y por seguirme cada día más y hacer crecer esta comunidad. Hoy os traigo un vídeo que creo que es bastante interesante, orientado un poco a toda la gente que está en España, tanto estudiantes de grado como estudiantes de posgrado, toda aquella gente que está acabando el bachillerato y que quiere plantearse el ir a estudiar a Estados Unidos. Pues bueno, hoy os voy a contar cómo vais a poder hacerlo en 5 sencillos pasos, ¿de acuerdo? Con lo cual, lo primero que tenéis que saber o elegir es, bueno, ¿qué quiero hacer? Estoy estudiando en el colegio y quiero hacer un grado, lo quiero hacer en Estados Unidos, quiero estar o realizar alguna estancia en Estados Unidos o quiero realizar estudios de posgrado en Estados Unidos. Para todo ello hay que seguir una serie de pasos que bueno, pueden ser muy farragosos, pero voy a intentar aclararos aquí hoy en 5 pasos muy sencillos, ¿no? Si lo que quieres es estudiar el grado en Estados Unidos, bueno, pues tienes que seguir los siguientes pasos. Primero tienes que detectar cuáles son las opciones que tú tienes. En segundo lugar, lo que tienes que plantearte es, oye, ¿cómo voy a pagar, ¿no? ¿Cómo voy a financiar esa estancia en Estados Unidos, tanto la parte de estudio, dependiendo de la tipología de universidad o del colegio al que vayas, ¿no? Bueno, en este caso la universidad, o si vas a hacer algún posgrado. Bueno, en tercer lugar, tienes que saber cómo realizar de forma correcta la admisión. Esto es un proceso complejo y hay que hacerlo de forma correcta. En cuarto lugar, cómo puedes obtener el visado, y hablaremos de las diferentes formas las que tenemos de obtener ese visado. Y después, antes de marcharnos, pues qué debemos tener en cuenta, ¿no? Antes de iniciar nuestro viaje, esa gran aventura, pues qué hay que tener en cuenta. Vale, pues para empezar, ¿no? Con el paso número 1, me estoy planteando el marcharme, no sé exactamente las opciones que tengo. Bueno, pues simplemente comentaros que en Estados Unidos hay más de 4.000 instituciones de educación superior, 4.000. Y al final lo más complejo es identificar aquellas que van a poder cumplir con las expectativas reales que tú tienes, ¿no? Con tus objetivos, con tus intereses, con tus prioridades a corto, medio y largo plazo. Y esto es algo complejo, ¿no? Ya que intervienen muchísimos factores. Siempre os recomiendo que no hay que pensar en encontrar la mejor universidad o el mejor programa, ¿vale? Esto es un error, sino que tienes que encontrar la universidad y el programa que sean mejores para ti en concreto, por la tipología de personalidad que tengas, por tus medios, por pues que está más orientada a aquello que tú quieres estudiar o que sabes que tiene más salidas en aquello que tú quieres estudiar en el futuro. Con lo cual, plantearos el seleccionar la universidad desde este prisma, desde este punto de vista, y no simplemente porque esté en un ranking donde, oye, pues aparezcan las mejores universidades y a esas voy, ¿no? O sea, eso sería un error. Respecto al proceso de búsqueda, bueno, pues aquí tenéis diversas opciones, ¿no? Pues para estudiar un grado en Estados Unidos, normalmente lo que se solicita en primera instancia es la admisión, y esto se realiza en un periodo, el periodo que corresponde a otoño, ¿no? Pues podríamos decir aquí prácticamente pues septiembre, octubre, noviembre, ¿vale? Ese sería el mejor momento para comenzar con todos los trámites de solicitud de admisión en la universidad, siempre del año anterior. Es decir, que si yo quiero incorporarme año lectivo, por ejemplo, imaginaos 2023, yo tendría que pues comenzar con los trámites en septiembre de 2022 para que todo el proceso vaya fluido, porque es un proceso que tiene pues, una serie de pasos administrativos que hay que seguir, ¿no? Entonces, las universidades que son más competitivas van a tener unos plazos pues más tempranos, y los requisitos son mucho más estrictos que otro tipo de universidades. Respecto al proceso de búsqueda, debe realizarse con tiempo, y es un consejo que os doy, que ya tengáis una dedicación importante, que le dediquéis tiempo, que tengáis paciencia, ¿vale? Porque requiere el complementar muchísima documentación, y que además tenéis que informaros bien en relación a una serie de elementos que van a influir a la hora de que esas universidades pues os admitan, ¿no? O que vosotros pues podáis realizar ese tipo de solicitudes de admisión. Entonces, ¿qué tipo de instituciones vais a poder encontraros?
Bueno, pues aquí podemos organizar los tipos de instituciones de educación superior en las siguientes 4 categorías. Tenemos, por un lado, tenemos los Community College, ¿vale? Que estos son centros públicos de educación superior. En segundo lugar, tenemos las Public Universities, que son instituciones universitarias financiadas y subvencionadas por los gobiernos estatales de Estados Unidos, ¿no? Estos ofrecen una educación a un coste reducido a los residentes locales. Ahora hablaremos qué pasa con los residentes extranjeros. Después tenemos el Private Universities, que estos son tipo de universidades, se financian a través de una combinación de donaciones, cuotas de la matrícula y el apoyo de exalumnos, ¿no? Entonces, bueno, pues esto también es una opción muy interesante. Y después, para finalizar, en cuarto lugar tenemos el Research Institutions, ¿vale? Que este tipo de universidades y de centros se centran en la labor de investigación científica y académica, y estos están financiados en gran medida a través de subvenciones para avanzar las pues diferentes áreas de conocimiento y promover y descubrir hallazgos científicos, ¿de acuerdo? Respecto al primero, al Community College, ¿vale? Ya habíamos comentado, ¿no? Centros públicos de educación que ofrecen además programas de formación profesional, que esos son títulos de pregrado, ¿no? Son 2 años en lugar de 4, y estos se realizan a través de acuerdos que pues estos, bueno, pues permiten el traslado a programas en universidades, ¿no? Que son 2 más 2, es decir, yo empiezo en esta modalidad de 2 años y después me da el acceso a terminar el grado estudiando otros 2 años en la universidad. Este programa además ofrece unos costes que son reducidos, tienen mucha flexibilidad, con lo cual quizá incluso también dependiendo del tipo de visado vais a poder trabajar, tienen unos plazos también más amplios en el proceso de admisión. La matrícula, ¿cuánto cuesta? Más o menos de media, entre 7.000 y 12.000 euros por año, ¿de acuerdo? No os asustéis, que después veremos la forma de financiarse. En cuanto a las Public Universities, tenemos, como hemos comentado, instituciones universitarias que están financiadas y subvencionadas por los gobiernos estatales de Estados Unidos y que ofrecen una educación a un coste bastante reducido, ¿no? Entonces, sobre todo para residentes locales, ¿no? In-State Institution, que bueno, pues estos lo que hacen los estudiantes internacionales que no pueden ser considerados como residentes locales, y las matrículas pues suelen ser de mayor cantidad, ¿no? Es lo que se llama el out of state tuition. Entonces, este tipo de universidades también suelen ofrecer menos ayuda financiera. Las matrículas out of state suelen estar valoradas entre 20 y 45.000 euros por año, con lo cual ya es una cantidad bastante razonable. En el tercer caso tenemos las Private Universities, que este tipo de universidades se financian a través, como os he comentado, de una combinación, es un mix entre donaciones privadas y que son los que hacen al final las donaciones más altas, y después tenemos donaciones de los exalumnos, ¿no? Mientras que el coste de estudiar en estas universidades privadas suele ser más alto, estas no distinguen entre residentes locales o residentes extranjeros, ¿no? Y suelen ofrecer pues más ayudas financieras. Las matrículas en esta modalidad se encuentran entre los 35 y los 60.000 euros por año. Y después, para finalizar, tenemos los Research Institutions, que son ese tipo de universidades y de centros que centran su labor en la investigación. Pueden ser tanto públicas como privadas y dan a los estudiantes la oportunidad de trabajar junto con distintos profesores y científicos y académicos con unos conocimientos de reconocido prestigio en los campos de estudio concretos, ¿no? Es importante que señalemos aquí la tipología, que ninguna de esta tipología que hemos comentado, estas 4, es mejor que otras, simplemente son factores distintos y que en función de vuestros intereses pues podréis optar, y de vuestros medios también, pues podréis optar a unas y a otras, ¿no? Respecto al segundo paso, importante, ¿no? Oye, hemos hablado de las opciones que tenemos y ahora, oye, ¿realmente cómo voy a pagar yo esto, ¿no? Con estos precios, ¿no? Porque esto puede ser algo muy costoso y puede estar pues, al alcance pues no está al alcance de todos los públicos, ¿no? Pues en este sentido, a la vez que valoras las diferentes opciones que tienes, yo creo que es necesario analizar las posibles fuentes de financiación con las que puedes contar para conocer los costes totales reales, ¿no? Que es lo que se llama el total cost of attendance de un año académico en estas universidades, ¿no? Además de la matrícula que hemos comentado, ¿vale? Que suele ser una tasa que se incrementa anualmente entre un 1 y un 10%, ¿vale? Los costes también incluyen el coste de vida
pues que tenéis que decir, pues comida, alojamiento, seguros, súper importante en Estados Unidos, y otros costes inherentes, ¿no? Salidas, viajes, ropa, desplazamientos, etcétera, ¿no? Y estos pueden variar mucho y significativamente de una institución a otra, de un estado a otro, ¿no? En las páginas web de las diferentes universidades, normalmente abajo del todo, en las páginas donde aparece el apartado de Admissions y Financial Aid, pues puedes encontrar información actualizada sobre el coste total de un año académico, ¿vale? Con lo cual os recomiendo que si os interesa alguna universidad en concreto, vayáis a esta parte de Financial Aid y ahí puedas mirar toda la información. Respecto a becas y ayuda financiera, bueno, pues normalmente la única fuente de becas de estudio a nivel de grado es la propia universidad a la que vas a asistir, ¿no? Tú puedes aplicar y puedes solicitar una beca, ¿no? Y cada universidad tiene su propio presupuesto y establece sus propios requisitos y criterios, por lo que es esencial explorar estas opciones de cada una de las universidades, enfocado sobre todo a estudiantes internacionales, ¿no? Las ayudas pueden ser de varios tipos: ayudas basadas en los méritos académicos del estudiante, pues lo que se llaman los merit-based, y después también las basadas en necesidades económicas, los needed-based, ¿de acuerdo? Entonces, dependiendo de eso, pues podréis aplicar de una forma u otra, ¿no? Estas ayudas pueden ser parciales, ¿vale? O pueden ser completas. Te pueden otorgar el 50%, el 40%, el 60% o el 100%. Y todo dependerá del presupuesto de la universidad, de las políticas que tengan y del alumno, y las circunstancias particulares de cada alumno. En muchos casos estas ayudas son parciales, ¿no? O sea, suele ser lo normal, y suelen otorgarse a los solicitantes que destacan por mérito académico, con lo cual otro punto importante es: oye, quiero irme a estudiar a Estados Unidos, de acuerdo, ¿qué nota media tengo que tener? Os recomiendo que por encima siempre de un 8 y con un buen nivel de inglés, de acuerdo, eso siempre en el colegio, antes de comenzar el grado, con lo cual aplicaos bien para poder pues tener opciones de éxito, ¿no? En este proceso. ¿Qué más? Importante, aclaración, ¿vale? Que no existen programas y becas a nivel nacional, ¿vale? Para españoles para realizar estudios de titulación de grado en Estados Unidos, ¿no? Entonces, la Comisión Fulbright gestiona programas de becas principalmente para estudios de posgrado en Estados Unidos y no cuenta con becas para ayudas a financiar titulaciones de grado universitario, ¿no? Los programas de becas Fulbright para estudios de posgrado, que son máster o doctorado, son además incompatibles con el haber realizado más de 2 años de estudios de grado universitario en Estados Unidos. Tenéis que tener en cuenta esta excepcionalidad para poder aplicar, ¿no? En cuanto a los aspectos a tener en cuenta a la hora de considerar la financiación y los costes. Primero, el tipo de institución al que vais a asistir. Segundo, la ubicación, dónde está ubicado. Los costes van a variar en función también de esto. Tercero, las políticas de ayuda financiera. Bueno, respecto al primer punto, ¿no? Los tipos de instituciones. Hay que considerar tanto universidades privadas como públicas, y también tener en cuenta las community college, ¿vale? Aunque las privadas tienen costes más elevados, suelen ofrecer unas ayudas financieras a los estudiantes internacionales. En cambio, las matrículas de las universidades públicas suelen ser más baratas, pero suelen ofrecerlas o suelen ofrecer esta financiación para la gente más local, ¿de acuerdo? Para los residentes. En cuanto a la ubicación, los costes dependerán también vendrán condicionados por la zona. En Nueva York, ¿no? o en capitales, que estudiar en otro tipo de zonas, con lo cual aquí también tener esto muy presente. Las zonas metropolitanas, ¿vale? Que están más cercanas a la costa, y las grandes ciudades obviamente pues suelen tener un coste de vida mucho más alto que zonas rurales o en estados centrales en Estados Unidos, ¿no? Como el Midwest o el medio oeste americano, ¿vale? Es decir, que, oye, que vivir con lo que he comentado, ¿no? Pues en Nueva York, ¿vale? No costaría igual que vivir no sé, en Cincinnati, por ejemplo, ¿no? O en Michigan, ¿no? En cuanto a las políticas de ayuda financiera, bien, bueno, pues aquí no descartéis una universidad antes de investigar en su página qué tipo de ayuda financiera os puede ofrecer. Antes de asumir que una universidad es más cara que otra, tienes que averiguar cuál es la política de becas y de ayuda financiera que esta universidad te puede otorgar, independientemente del tipo de institución. Hay algunas que son más generosas que otras y que están más abiertas a alumnos internacionales que otras.
Las políticas de ayuda financiera también se extienden a los procesos de admisión, ¿no? Entonces, dependiendo de la situación económica, puede ser o no un factor en la decisión de admisiones, dependiendo de la política de admisión de cada una de las universidades, ¿no? Entonces, aquí tenemos también pues, dos opciones, ¿no? El Need Blind Admission, ¿vale? Que en este caso pues, la necesidad financiera del estudiante no condiciona la decisión de admisión, pero no siempre significa que cubrirá el 100% de tu necesidad económica, ¿no? Lo que hemos comentado antes, que es el Full Needs Meeting, ¿no? Entonces, si eres admitido, tendrás que tener en cuenta esto. Pues, y después solo hay 5 universidades que son Need Blind, ¿no? Que para alumnos internacionales y que se encuentran entre las más selectivas y competitivas a nivel mundial. Y después tenemos la otra opción, ¿no? Que es el Need Aware Admission, ¿no? Que en este caso se tiene en cuenta la necesidad financiera del candidato en la decisión de admisión. Entonces, si eres admitido, se cubrirá un porcentaje muy alto de los costes de estudio y de vida, ¿no? Casi prácticamente el 100%, dependiendo de la necesidad de ayuda financiera demostrada o demostrable mediante documentación fiscal, con lo cual no es llegar a aplicar y digo que tengo pocos recursos y ahí acabamos, ¿no? Sino que te van a pedir una serie de documentación fiscal nacional para que realmente comprobar, oye, que no tienes esos recursos y poder optar a estas ayudas, ¿no? ¿Cómo? Pues tenemos que realizar esta admisión. Bueno, pues la admisión consiste en una serie de elementos más o menos estándar para todas las universidades que pueden incluir expedientes académicos, cartas de referencia. Las cartas de referencia, si no sabéis qué son cartas en las que, por ejemplo, profesores vuestros os hagan una recomendación. Tienes que superar un examen de acceso, ¿vale? Que se llama el SAT o el ACT, ¿vale? Tienes que tener una prueba de nivel de inglés, el TOEFL o el IELTS o Duolingo. Tienes que realizar un ensayo personal, habitualmente te van a pedir que motives, ¿no? El por qué quieres estudiar en esas universidades concretas y cuáles son tus objetivos. Vas a tener que demostrar una gran lista de actividades extracurriculares. Esto es muy a la americana, a ellos les gusta el estudio, pero también todo lo que significa extracurricular y le dan muchísimo valor a eso. Y después otros elementos como información financiera, tendrás que pasar una entrevista o incluso te pueden pedir un portfolio, ¿no? de cosas que ya has realizado, ¿no? Entonces, aquí pondré un link donde vas a poder pues consultar un listado completo de los elementos de la solicitud para que tengáis más información detallada de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, la mayoría de universidades, ¿qué ocurre? Que utilizan una plataforma común que se llama el Common App, ¿vale? Que te permite subir ahí toda la documentación e información que requieren las distintas universidades, ¿vale? Y estas universidades lo que van a hacer es validar, revisar, ¿vale? Y validarlo, ¿no? Entonces, varias universidades también aceptan solicitudes a través de otra plataforma que se llama Coalition Application, ¿vale? Y si no utilizan ninguna de estas plataformas, tienen sus propias herramientas o sus propios medios para que tú apliques a esa universidad en concreto, ¿no? En el apartado de admisión, que es lo habitual, ¿no? Entonces, el envío de solicitudes tiene un coste o una tasa de solicitud. Eso tampoco es gratis. Es decir, oye, sí, tengo claro que me quiero marchar, de acuerdo, voy a realizar esa inversión, pero si no, bueno, pues os lo planteáis, ¿no? Bueno, tampoco tiene unos grandísimos costes, pero tiene un coste, ¿no? En cuanto a las decisiones de admisión, ¿no? Después de revisar toda la solicitud, toda la información que habéis enviado, toda la documentación, las universidades pueden tomar una de estas 3 decisiones: o ofrecer admisión, como tener que te pongan una lista de espera, que es lo que se llama la waitlist, y después negar la admisión, que es ¿de acuerdo? En el caso de que te acepten, si eres admitido, normalmente tendrás hasta el 1 de mayo, recuerda que este proceso lo empezamos más o menos en septiembre del año anterior, ¿vale? Que es la fecha límite en Estados Unidos a nivel nacional para informar de tu decisión de asistir o no a la universidad que te haya aceptado, ¿vale? No obstante, cada universidad es diferente y te avisará de sus propias fechas límite para notificar y realizar el depósito correspondiente, ¿no? La prematrícula. Recuerda que si has solicitado el Early Decision anteriormente y has sido admitido, tendrás que aceptarla, ¿de acuerdo? Normalmente al mismo tiempo o al poco tiempo después de recibir tu oferta de admisión, también recibirás la oferta de ayuda financiera, con lo cual aquí va a ir todo muy a la par y tienes que estar muy atentos a la hora de pues, cumplimentar o cumplir con estos plazos.
El de deferment, ¿no? Dependiendo de la universidad y de las circunstancias, ¿vale? Pues cambian algunos programas que ofrecen la opción de aplazar, ¿vale? La oferta de admisión. ¿Esto qué significa? Significa que aceptas la oferta de admisión, pero no empezarías hasta un curso o un semestre más tarde. Aunque la universidad puede ofrecerte la opción de aplazar tu admisión, está siempre no está siempre garantizado, ¿vale? El que mantenga la oferta de ayuda financiera, y es posible que tengas que volver a iniciar todo el proceso para solicitar esa ayuda financiera, ¿no? Por ello hay que consultar con cada una de las universidades sobre su política específica al respecto, ¿vale? Oye, que no tienes suerte y pues no apareces accepted, ¿de acuerdo? Y apareces en waitlist, ¿vale? No os preocupéis, ¿vale? Cuando te ponen una lista de espera, eso significa que aunque tienes todos los requisitos para ser admitidos y la solicitud la has hecho de una forma correcta, ¿vale? No hay plazas suficientes, ¿de acuerdo? Entonces todavía tienes la posibilidad de que la gente que esté accepted después rechace, ¿vale? Y entonces tú, en función del número que estés en la lista, pues pasarías a recibir la confirmación de aceptación, ¿no? Es muy importante notificar a la universidad sobre si quieres seguir en la lista de espera o no, ¿vale? Y eso lo vas a hacer utilizando las instrucciones que te den al respecto, y tendrás que mandar, por supuesto, pues toda la información adicional que te puedan pedir. Infórmate de si aceptan documentos adicionales, pues por ejemplo un continued letter of interest o una nueva carta de recomendación o nuevas notas, honores. Es decir, oye, en ese plazo de espera, si tú vas consiguiendo más hitos, ¿vale? Infórmate si la universidad permite que vayas enviando esa información adicional que puede sumar de forma positiva a que realmente pues acabes siendo aceptado en esa universidad pues con mayor probabilidad, ¿no? Y bueno, y después la última posibilidad es que te digan que no. Oye, pues mira, lo siento mucho, gracias por haber participado, pero no, el denied, ¿vale? Entonces, si no eres admitido, pues es importante que recuerdes que los comités de admisión, ¿vale? Solo pueden aceptar un número limitado de alumnos pues, y reciben muchísimas solicitudes, y pues hay una probabilidad importante de que no te acepten en esa primera o en ese primer intento, ¿vale? Y esta decisión no tienes que tomártela, ¿no? como algo personal. Por lo tanto, es mejor responderles, ¿no? De forma cordial, agradecerles el tiempo que han dedicado a considerar pues, tu solicitud, ya que este mundo al final es muy pequeño y nunca se sabe si tendrás pues, otras opciones que llegarán por unos caminos o por otros, ¿vale? Para poder solicitar de nuevo la admisión en esa universidad, tanto para estudios de grado, ¿vale? Como para estudios de posgrado. Quizá hoy ahora no puedes hacer el grado, pero quién sabe, en un futuro a lo mejor puedes hacer un posgrado y es mejor tener una relación muy buena o muy cordial con ellos, ¿vale? Para futuras oportunidades. Respecto al visado, ¿de acuerdo? Ya tengo todo estructurado. Bueno, pues ahora os voy a poner aquí un cuadrito, ¿vale? Que aparecerá aquí, donde en 5 sencillos pasos se va a explicar pues, lo que tenéis que hacer para solicitar de forma correcta el visado. Y este punto es muy importante. Un error en la solicitud de visados puede echar para atrás todo el trabajo previo que habéis realizado, ¿de acuerdo? Información oficial de la Embajada de Estados Unidos en el apartado de visados. He conseguido todo. He conseguido superar el proceso de admisión, me han admitido para el grado, tengo el visado de forma correcta, ¿vale? Ahora, ¿qué tengo que tener en cuenta antes de marcharme? Bien, bueno, pues durante todo el proceso de preparación para marcharte, debes seguir en contacto con la Oficina de Servicios para Estudiantes Internacionales, lo que se llama la International Student Services Office, que esto pues tendrá el contacto en tu universidad, y ellos tendrán que estar atentos, y tú también, del correo electrónico, ¿no? Para que puedas cumplir con todos los trámites necesarios y recibas toda la información que vas a necesitar a la llegada a Estados Unidos, ¿no? Una vez que has obtenido el visado, bueno, pues oye, confirma la fecha de llegada y de orientación para estudiantes internacionales en la universidad, y empieza a buscar los vuelos. Además de consultar toda esa información que te facilitan desde la Oficina de Servicios para Estudiantes Internacionales, también encontrarás mucha información útil en la página web de la universidad, pues como por ejemplo, pues puedes como obtener un seguro médico, que es importantísimo. No os vayáis a Estados Unidos sin un buen seguro médico, ¿de acuerdo? Que sea privado y que os cubra pues lo máximo posible, ¿vale? Ya no solo atención sanitaria, sino cobertura legal también, si es posible, ¿no?
o información de cómo buscar un alojamiento, o cómo funciona el transporte público en el campus o en la ciudad de destino a la que vais a llegar, ¿no? Y mucha más información de interés que tendréis que tener pues muy bien estudiada previa vuestra llegada, ¿no? Entonces, bueno, pues para esto también puedes informarte sobre este tipo de recursos y que puedes esperar de esa experiencia, ¿vale? En el link que os voy a dejar también por aquí, ¿vale? Para que podáis acceder al mismo. No os preocupéis que aparte de lo que aparece en el vídeo, voy a poner todo en la explicación, ¿no? En los comentarios, para que podáis simplemente pinchar y que os sea más fácil acceder a esa información. Bueno, y yo creo que os hemos dado pues una visión muy concreta, ¿no? En el caso de que quieras estudiar el grado en Estados Unidos. Para no alargar mucho este vídeo, después haré el vídeo de posgrado, también con una serie de pasos muy sencillos para que podáis aplicar en el caso de que estéis interesados. Y como siempre, espero que esta información que os brindo de fuentes oficiales os pueda servir de muchísima ayuda en el caso de que realmente tengáis un interés en marcharos y podáis aprovechar toda esa experiencia que supone desde que comienzas a aplicar o tomas la decisión de marcharte hasta que llegas y después todo el tiempo que pasas allí, ¿no? Realizando esta actividad y preparándoos para el futuro. De verdad que espero que os sirva. Cualquier comentario que tengáis, pues por supuesto, encantado de atenderos. Cualquier duda y, como siempre, a vuestra entera disposición, ¿eh? Un saludo. Gracias a todos. Chao.